Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Ni siquiera la muerte. 1:6. Kirito parpadeó hacia la chica sentada frente a él, el joven Miko parecía como si acabara de arrancar la luna del cielo y le diera un mordisco. Estaba muy bien mezclado con la expresión, que le hizo pensar que sus palabras en realidad lograron causarle molestias físicas mientras ella retrocedía después de varios segundos de mirarlo. Podía ver como una miríada de emociones volaba detrás de sus ojos abiertos y temerosos mientras ella lo miraba con un pequeño temblor en su forma. Era realmente confuso de dónde provenía esta reacción. Hubo un cierto momento en el que pareció pasar de su actitud mucho más tranquila a una espiral lentamente descendente de algún tipo de miedo autoinfligido, del que él no podía decir el origen. ¿Cómo?, murmuró. ¿Cómo puede ser tan descuidado? La última parte salió como una expulsión ahogada de varias emociones al mismo tiempo. ¿Qué? Tanto él como Sugu preguntaron al mismo tiempo mientras parpadeaban hacia la chica obviamente angustiada. Cada paso puede traer un desastre a esta tierra, cada acción puede cambiar las mareas del destino sobre sí mismo y cada respiración hace que los mortales que te rodean contengan la respiración con miedo y asombro. Yuri estaba francamente despotricando ahora mientras miraba a Kirito con una expresión que lo hacía querer retroceder lentamente y no hacer ningún movimiento repentino. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Que lo descartes así significa que no sabes cuánto cambiaría tu mera presencia aquí el frágil equilibrio entre todas las facciones que residen en el reino de los hombres. Vaya, tío Ben Light. Sugu dio un paso adelante mientras ponía su palma frente a la cara de Miko y oscurecía la vista de dicha niña de la adolescente. Deja de pelear a Oni-chan, hablas de todas esas responsabilidades con la gente de Japón, mientras ofreces poca o ninguna explicación de por qué simplemente no pueden hacerlo ellos mismos. Como dijo antes, vivieron normalmente durante tanto tiempo, y nada los borró ni había un campeón aquí para tirar de las riendas, por lo que no vemos por qué necesita intervenir. Kirito asintió con la cabeza. Japón no se desmoronó hasta ahora y ya acepté luchar si algo vendrá aquí buscando problemas. Se encogió de hombros. Hasta donde yo sé, no hubo grandes desastres aquí durante mis 2 años de ausencia, e incluso si mi presencia cebara a otros por venir, no creo que pueda ser algo regular. Si herejes y campeones se enfrentaran con frecuencia, entonces habría habido muchos más informes sobre desastres alrededor de los lugares donde habitan. Nada estaba fuera de lo común hasta ahora. Hubo una pausa mientras Yuri los miraba a ambos antes de abrir la boca una vez más. Hubo una extraña expresión de impotencia que hizo que Kirito sintiera como si acabara de patear a un cachorro. El dios del sol puede ser anunciado a su llegada por la tierra, convirtiéndose en cenizas de las llamas infernales. Una batalla despiadada puede desencadenar repentinamente antes de la llegada del dios de la guerra. Islas enteras podrían ser inundadas y devastadas por tsunamis como un dios del mar descenderá sobre ellas. Sonaba como si estuviera citando a alguien, pero también había un extraño trasfondo en su explicación que lo hacía sentir como si estuviera tratando de enfatizar algún tipo de punto. Solo otros dioses herejes o un campeón podrían oponerse a ti, ya que eres uno de los que comete un acto imposible de matar a una deidad y ascender por encima de todos los hombres mortales. Sus acciones pueden conducir a la destrucción o salvación de esta tierra. Todo lo que hace pone en la balanza que puede destrozar las vidas de inocentes que habitan en los alrededores de su área. No tomes un enfoque tan descuidado para... Escucha, entiendo todo eso y lo que estás tratando de decirme. Kirito finalmente dijo con un suspiro e interrumpió lo que se estaba convirtiendo en otra broma sobre su increíble destreza. Tengo la idea general de que conmigo estando a la par con un dios hereje, ninguno de los magos locales puede vencerme en una pelea y nadie se molestaría en intentarlo. Usted dejó su punto de vista sobre mi destreza política bastante clara y puedo ver cómo tener el mayor palo alrededor contaría como una especie de gobierno.
simplemente te estás repitiendo aquí, así que puedes explicar por qué no puedo simplemente dejar que las personas que estaban haciendo su trabajo sigan haciéndolo. Soy un adolescente de 16 años, ni siquiera soy lo suficientemente competente como para tomar decisiones en la escala que estás tratando de insinuar que puedo. Hubo una pausa y Yuri miró a Kirito con los ojos muy abiertos. Había una extraña expresión conflictiva que cambiaba constantemente entre la confusión, la sorpresa y el miedo. No estaba seguro de en qué estaba pensando exactamente, pero su instinto le decía que no era algo ni remotamente bueno para él. Kazuto-san, comenzó lentamente. ¿Estás pensando que simplemente no estás calificado para tu estatus como rey debido a tu falta de experiencia? Ella sonó como si él solo dijera lo más tonto posible sin siquiera darse cuenta. Más o menos, ya que no tengo ni idea de nada de lo que realmente se requiere para ello. Se encogió de hombros mientras Sugu asintió con una pequeña sonrisa. Solo soy un adolescente, no tengo experiencia con la influencia política o incluso con el mando en general, ya que honestamente nunca me pusieron a cargo de nada más serio que un partido. Al ver la expresión confusa de Yuri, explicó. Un grupo de jugadores en el juego que actúan como una unidad singular durante un periodo de tiempo no especificado mientras intentan lograr un objetivo compartido que no puede ser alcanzado solo por una persona singular. Only-chan tiene razón, ya sabes. Sugu intervino. Tendrías que obtener una educación especial y pasar varios años en una universidad y luego pasar por una gran cantidad de capacitación adicional para poder adaptarte a la posición que estás describiendo. Incluso la nobleza en el pasado fue entrenada con todas las lecciones importantes desde el momento en que pudieron hablar. Los políticos modernos están más versados en su arte que muchos profesores de la misma disciplina. Su hermana ganó una expresión pensativa en su rostro mientras lo miraba. Sé que Only-chan es confiable, amable y muchas otras cosas que me llevaría tiempo nombrar, pero socialmente inteligente no es una de ellas. Oye. Se quejaba en broma, era más que consciente de su carencia cuando se trataba de interacciones sociales. Fue un milagro que alguien tan increíble como Asuna se enamorara de él. Había muchas cosas que podrían haber salido mal y él habría sido el culpable aquí. No era como si cualquier otra chica lo hubiera encontrado ni remotamente atractivo románticamente. Por alguna razón, sintió como si se convirtiera en el blanco de algún tipo de broma de la que no conocía el contexto. Me pidieron que viniera aquí por esta razón exacta, dijo Yuri mientras parecía ganar un quinto viento en sus proverbiales velas. Como Kazuto-san necesita una introducción adecuada en el lado místico del mundo, es mi deber informarle adecuadamente de su estado y posición en él de primera mano. Amaterasu-san en realidad dijo que nos presentará a Samahik, los huesos desnudos y lo básico en lo más mínimo. Kirito dijo mientras se rascaba la mejilla. Sabemos poco o nada al respecto, solo los trazos generales de él y lo que se filtró a través de los medios como libros, anime y juegos. Y creo que esos dos serían un material de origen pobre, ya que no puedo verme corriendo y empujando a la gente con un palo de madera, ni realmente me siento emocionado por la idea de montar una escoba. Sugu en realidad resopló mientras ella le daba una mirada divertida. Pinchando con un palo. Yuri parpadeó e inclinó la cabeza hacia un lado, pero luego sacudió la pregunta. Esa es una de las cosas de las que iba a hablarles, pero mi objetivo principal era evaluar adecuadamente la posición que Kazuto-san tiene cuando se trata de la Tierra, que ahora tiene bajo su incuestionable influencia. Kirito levantó una ceja mientras observaba a la chica, obviamente tratando de permanecer firme bajo sus miradas y las de Sugu. Honestamente, debería haber esperado algo como esto de la chica que estaba tratando de venderle la idea de que se convirtiera en emperador japonés, o al menos algo de igual medida. Había muchas cosas que podría haberle dicho en este momento, y ninguna de ellas habría sido ni remotamente educada. Se sintió bastante molesto por todo el asunto ya que la visita del representante resultó ser un fracaso. Finalmente suspiró y simplemente pellizcó el puente de su nariz mientras sentía un pequeño dolor de cabeza que venía y se iba. Sintió que Yui apretaba su agarre sobre él y Alice se acurrucaba más cerca de su pecho. Por favor, comprenda que suena más bien contraproducente para cualquier otra relación que podamos tener debido a que usted está presente aquí solo como una especie de guardián.
dijo secamente, lo que hizo que la niña parpadeara y su boca se abriera ligeramente sorprendida. Honestamente puedo decir que después de que literalmente lo anuncias, hay una gran pregunta de que tomemos cualquier cosa que hayas dicho hasta este punto o que digamos sin siquiera una cucharada de sal. El silencio se extendió cuando Yuri parecía como si la hubiera apuñalado en el intestino, mientras ella seguía cambiando entre mirarlo a él y a Sugu con una expresión casi de pánico. Kirito solo podía sentir lástima por el Himemiko, que obviamente estaba mal preparado para tal conversación, o por alguien que realmente la llamaba por lo que estaba vendiendo. Kazuto-san, tienes que entender que sin conocerte de primera mano, ni yo ni los magos de esta tierra, nunca nos arriesgaríamos a acercarnos a ti. La niña dijo apresuradamente. Me enviaron con las mejores intenciones y solo para comprender qué tipo de persona eres en este momento. Un campeón es siempre una persona que puede dejarse llevar por sus deseos, y el riesgo de enfurecer a uno de los reyes diablo no es algo que cualquier persona haría sin que hubiera consecuencias mucho más nefastas por no aprovechar la oportunidad. Pido perdón por mis palabras, pero como usted se puso en contacto con el comité de compilación de historia ayer mismo y solicitó una guía, los jefes de las 4 familias decidieron tomar el camino con muchos menos riesgos. Eso suena algo lógico. Kirito no pudo evitar estar de acuerdo aquí. Si enviaron a Yuri aquí para ver cómo reaccionará, al menos le dijeron que fuera honesta. No estaba seguro de si ella simplemente no estaba al tanto de algún plan de contingencia si todo esto hubiera fallado. Su paranoia desarrollada le decía que existía la posibilidad de que un equivalente mágico de SWAT en este momento acampara fuera de su casa. Cualquier sexto sentido que desarrollara después de convertirse en campeón estaba en silencio, ya que solo podía sentir a Sugu, Yui, Alisa y Yuri en este momento presentes en las cercanías donde todavía podía sentirlos. Necesitaría ver cómo expandir su rango si quería mantenerse adecuadamente al tanto de su entorno. Y todavía no escuchaste de lo que estoy hablando aquí, dijo con un suspiro. Escucha, puedo entender que estás tratando de exprimirme de alguna manera en uno de los marcos con los que estás familiarizado y obviamente falla. No estoy exactamente hecho para liderar a la gente, soy un simple adolescente que juega juegos y solo quiero salvar a aquellos que no fueron liberados de la pesadilla que fue Aincrad. Sería realmente difícil de entender para alguien que no sabía cómo estaban las cosas allí, pero no importa cuántos buenos recuerdos yo y los demás hiciéramos allí, nunca lo veríamos de manera positiva. Sintió que las manos de Yui lo sostenían un poco más fuerte. Lo que me estás diciendo en este momento suena como una posición con muchas responsabilidades, que honestamente puedo decir que no estoy calificado para defender. Y tampoco tengo la capacidad de aprender realmente todas las cosas requeridas con la forma en que también necesitaría estudiar duro para ponerme al día con mis compañeros en la escuela junto con averiguar qué hacen realmente mis otras 2 autoridades. Hubo varios momentos en que Yuri parpadeó y luego sus ojos se iluminaron como si finalmente lograra descubrir el defecto exacto de la situación. Kirito solo podía esperar que fuera la verdad y otro malentendido lo que la llevaría a despotricar contra él durante más de 1 minuto. Ya veo, entonces Kazuto-san no quiere perder su educación normal mientras también realiza la capacitación requerida para dominar sus autoridades. Ella preguntó, a lo que él asintió. ¿Y también piensas que no tienes capacidad para gobernar debido a tu falta de experiencia y no porque no veas ningún valor real en esta tierra? Parpadeó en la última parte, pero asintió de nuevo. Ya veo, entonces estaría encantado de ayudar aquí con la educación adecuada y también enviaría una solicitud al comité de compilación de historia para proporcionarle el material educativo adecuado. Eso fue rápido. Si bien el repentino cambio de la melodía fue algo sorprendente, Kirito solo pudo sentir alivio por el hecho de que la niña finalmente logró reunir suficientes hechos para descubrir su punto. La pregunta que se cernía sobre su cabeza era algo obvia, ya que quería saber qué hizo que el joven Himemiko hiciera un número tan apresurado de 180. Sus reflexiones internas se centraban principalmente en el hecho de que ella parecía pensar que él ya estaba de acuerdo con cualquier posición nebulosa que ella le asignara mentalmente sin que él realmente dijera nada.
Kirito sintió un pico de algo cuando sus sentidos se inflamaron y le advirtió del peligro. La cabeza se rompió en la dirección de la que venía, pero la sensación se desvaneció tan rápido como apareció. Podía sentir a Clarent pulsando una vez y luego volviendo a su zumbido de fondo habitual de una presencia, como si el dirigible repentino no fuera algo que valiera su atención directa o incluso curiosidad. Fue realmente difícil para él decir realmente qué era, ya que era solo su segundo día sabiendo que Majid que existía, pero al menos podía decir que era más débil que él. Era un argumento débil, ya que podía sentir un océano literal dentro de sí mismo con un poder crudo sin explotar, y Yuri ni siquiera se registró como una amenaza con lo estúpidamente superado que podía verla en comparación con él mismo. Eso no significaba que fuera más fuerte, para todos los propósitos, eso solo significaba que tenía relativamente más jugo con el que trabajar y no tenía una idea real de qué hacer con todo. El Ime Miko obviamente estaba entrenado y bien informado en su área de especialización, e incluso sabiendo que sus instintos estaban en silencio sobre su presencia, era como si literalmente no tuviera presencia ofensiva alguna. Only-chan. Llegó la voz de Sugou. Sentía a alguien. Dijo sin darse la vuelta mientras trataba de encontrar una manera de operar adecuadamente su sexto sentido para detectar la presencia nuevamente. No muy lejos, y quienquiera que fuera, desaparecieron casi tan pronto como detecté su presencia. Papá tiene razón. Alice dijo desde su regazo mientras veía por el rabillo del ojo que tanto ella como las cabezas de Yui estaban giradas en la misma dirección que la suya. Obviamente sintieron lo mismo que él. Intentar obtener coordenadas de la última posición conocida. ¿Se suponía que alguien vendría detrás de ti? Kirito preguntó mientras miraba a Yuri. ¿Tal vez un viaje a casa? No. Sacudió la cabeza con una expresión de confusión honesta. Ya le informé a la gente que se suponía que me llevaría a casa, que me quedaría la noche en aras de más discusiones e intercambio de información. Un intruso entonces, y eso no hizo las cosas mucho más complicadas de lo que se suponía que debían ser. Kirito se preguntó cuando su vida decidió alinearse con una trama de algún tipo de novela ligera, donde alguien espiando a un adolescente no se hizo porque dicha persona fuera simplemente un creep. Sabía que era, de alguna manera oscura y indirecta, una persona de interés hacia estos magos, debido a que estaba estúpidamente empoderado a través de algún tipo de ritual que lo convirtió en un campeone. Significaba que ahora iban a sentarse en los arbustos con cámaras como unos paparazzi sin obstáculos, cavar entre su basura, robar su ropa interior para venderla en su equivalente a eBay. Como si esto ya no fuera demasiado complicado. Murmuró y parpadeó cuando de repente escuchó el sonido de un timbre desde abajo. Eso no puede ser. Igual, 0, 0, igual. Kirito sintió un cierto nivel de dolor de cabeza que, por supuesto, no debería poder experimentar ahora. La vista del Ego y su tenue iluminación desde su estado de ciudad subterránea era casi calmante para sus nervios. Si bien el recién llegado no resultó ser hostil o incluso alguien por quien preocuparse, todavía sentía que había algo que se estaba gestando en su casa, de lo que realmente no quería ser parte. Yuri entró en otra diatriba cuando vio a la pequeña niña de cabello castaño y ojos marrones parada en la puerta. Marilla Ikari lo tomó con calma mientras sonreía a su hermana mayor. Honestamente, no había mucho que pudiera hacer sin sentir que se estaba entrometiendo en algo, por lo que dejó a Ime Miko para manejar a su hermana y a su madre para asegurarse de que no interrumpieran su próximo cargo y el de Sugou. No perdieron demasiado tiempo, tal vez un par de horas en el peor de los casos cuando todo estaba dicho y hecho. Su mano fue instantáneamente a revisar las cuchillas aseguradas en su espalda. Ambos estaban allí listos para dejarlo tomar prestado sus bordes afilados para abrir su camino hacia adelante. No había mucho que pudiera hacer en este momento. Alice todavía estaba tratando de abrirse camino en cualquier cosa en el sistema que valiera la pena y Yui no tenía sus privilegios anteriores. Ambas chicas no estaban exactamente felices por su impotencia, y él podía decir cuánto irritaba a la pequeña hija de pelo blanco suya, incluso si su rostro permanecía tan en blanco como siempre. Ella ya era un hardware más avanzado e infinitamente superior que cualquier otra cosa en el mundo, pero aún no podía arriesgarse a usar la fuerza bruta pura para abrirse camino hacia su objetivo.
Claro, con su poder de procesamiento superior y su capacidad ilimitada, simplemente podría abrumar al sistema cardinal local incluso en este momento, pero eso correría el riesgo de matar a los jugadores aún atrapados por Nervegears. ¿Estás listo? Sugu preguntó a su lado, su avatar mirándolo con sus profundos ojos verdes. La siguiente parte no debería ser más difícil que la anterior. Como dije antes, no hay nada más fácil para mí que un juego donde la muerte no es un factor. Kirito dijo con una pequeña sonrisa mientras extendía la mano y tiraba de Sugu en un abrazo de un solo brazo. Gracias, por ayudarme y seguirme hasta aquí. Hubo un extraño estallido de calidez casi tangible de su presencia en su mente mientras su hermana se apoyaba contra él y simplemente se quedaba allí inmóvil. Podía ver por el rabillo del ojo que Alice los miraba con curiosidad y Yui sentada en su gorra con una sonrisa. Realmente ya ni siquiera estaba exactamente seguro, podía decir honestamente que tener la presencia constante de juramento de caballería en la parte posterior de su cabeza fue probablemente lo más reconfortante que experimentó en su vida. Podía darse cuenta de cuánto se preocupaba por él su hermana y eso solo lo hacía querer abrazarla con más fuerza. La pequeña culpa sobrante todavía estaba allí, pero se estaba desvaneciendo lentamente bajo el ataque de su conexión. Gracias, Only-chan. Sugu murmuró. Por llevarme contigo. Kirito no era la herramienta más aguda en el cobertizo cuando se trataba de interacciones sociales, pero incluso con su percepción opaca, podía decir que ella ganaba por el contacto. Realmente jodió las cosas en ese entonces y estas pequeñas muestras de vinculación emocional fueron las señales de que estaba en el camino correcto para arreglar las cosas entre ellas. Presencia de Sugu con su rival Asuna en este momento, ambos brillaban intensamente en su mente con solo su estructura real y la realidad de ellos era diferente. No tenía ni idea de cómo ponerlo en palabras, pero brillaban con tanta calidez que podía decir que estaba dirigida a él que solo podía compararlas con estrellas. Yui era más grande y más compleja y simple en su existencia en su mente, ella era una existencia mucho más poderosa que una persona normal con lo que su autoridad la convirtiera. Alice empequeñeció a los tres juntos, ella era tan vasta y compleja y, sin embargo, él podía decir que estaba creciendo y cambiando constantemente a medida que todo su ser se estaba convirtiendo en algo más de lo que era hace un momento. Kirito estaba bastante seguro de que Asimov huiría gritando de puro terror debido a lo que ahora podría llamar honestamente probablemente la inteligencia artificial más avanzada de la historia. Se movieron después de un minuto de que él sostuviera a Sugu, ella soltó su camisa y los cuatro comenzaron a dirigirse hacia el túnel que conduciría al otro lado de la cordillera. No había señal real, solo en un momento estaban caminando con Alice, siendo llevada sobre su espalda y luego corrían hacia adelante a una velocidad cada vez mayor. Con su actual, probablemente no eran más que borrones gemelos para aquellos que vivían alrededor de la ciudad, moviéndose más rápido de lo que la persona normal podría seguir. Era vuelo ni era realmente lo mismo que la libertad que proporcionaba, lo que Kirito sentía era similar a que él avanzara hacia su meta, y eso hizo que la llama en su pecho ardiera más brillante. Avanzar era el único camino a seguir, el único camino para alcanzar esos restos de su propio ser que perdió en Aincrad y reclamarlos. Asuna se acercaba cada vez más con cada paso que daba, con cada momento podía sentirse cada vez más cerca del cierre de la batalla que era Aincrad. Salieron de la ciudad y dispararon sobre el puente, sus momentos fluidos y sus pasos firmes, ya que incluso el peso de Alice sobre su espalda no lo frenó. Si bien podía decir que su sprint lo estaba ayudando, pero incluso entonces estaba sobrepasando con creces las posibles limitaciones de rendimiento que cualquier persona podría mostrar. Trató de comprender completamente la forma en que era capaz de hacer algo de trampa aquí sin romper ninguna de las reglas. Alice le explicó que debido a su desempeño inhumano en el mundo real, su mente se mantenía al día con él. Ahí están. Murmuró mientras veía la luz de los cursores delante de ellos marcando la presencia de los monstruos. ¿Listo? Extendió la mano por sus cuchillas. Sí. Sugu asintió mientras desenvainaba su propia espada. Solo había una cantidad limitada de destreza que un orco podía mostrar, no había mucho que pudieran hacer contra jugadores de un nivel de rendimiento tan abrumador como los dos.
Cada corte se hizo con precisión, la velocidad dejó a los monstruos aún atónitos antes de romperse, mientras que los siguientes ya estaban siendo cortados a diestra y siniestra. Para Kirito eran tan lentos, casi torpes en su existencia muy limitada, ya que se movía fácilmente por el palo y decapitaba al objetivo con un rápido golpe de su arma principal. Ignorando el botín y el IRT que estaban cayendo en su inventario, se empujó aún más. Fue como si todo se movía más lento de lo que debería y, sin embargo, no se sentía diferente. Todo el asunto era francamente extraño, ya que podía ver los movimientos a su alrededor con perfecta claridad, mientras apenas sentía resistencia del sistema contra su avatar. Alice se aferró a él con la fuerza suficiente para probablemente comenzar a quitarle sus hit points si aplicaba incluso un poco más de fuerza, y él podía escuchar a Yui silbando de alegría desde la parte superior de la boina de su hermana menor. Las botas se deslizaban fácilmente en el suelo de piedra mientras ajustaba sus movimientos y dividía a los dos monstruos mientras pasaba entre ellos. Sugo estaba dejando que la superara, ya que con sus nuevas capacidades se movía con gracia y precisión mortal, que hacían que los enemigos cayeran con solo entrar en su rango incluso por un momento. Kirito no pudo evitar sentir una sonrisa adornando sus labios mientras la miraba por el rabillo del ojo. Tal vez ella no fue una jugadora durante tanto tiempo como él, pero era realmente hábil en lo que estaba haciendo. Había una diferencia obvia entre ellos, sus golpes fueron hechos con fuerza y entrega directa hacia el objetivo de matar lo que estaba frente a él. Durante 2 años hizo su trabajo, dominar el arte de ser eficiente, desperdiciar movimientos, y el tiempo significaba arriesgarse a ser atrapado por el ataque del monstruo y luego asesinado. Kirito se abstuvo de hacerlo. A través de la práctica constante, desarrolló una forma de dar los golpes perfectamente sin agregar ningún movimiento innecesario a su estilo. Era difícil hacerlo, ya que cualquier habilidad de espada tenía el precio de arriesgarse a ser asesinado debido a que Post-Motion te dejaba completamente abierto. Aquí no tenía tal limitación y podía emplear libremente su propio estilo en todo su potencial, sin temer ninguna consecuencia negativa del sistema que limitaba su velocidad. Papá, Yuri-san le pregunta si hay una manera de que ella vea lo que estamos haciendo. Vino la voz de Alice de su espalda. Cómo se las arreglaba para mantenerse cómoda allí mientras se presionaba contra sus 2 vainas era un misterio que Kirito realmente no estaba seguro de querer desentrañar en este momento. Y Kari-san también siente curiosidad por nuestro progreso actual. Su solicitud también incluyó una pregunta de que la incluyan en la próxima sesión. Eso hizo que el adolescente casi tropezara con sus propios pies, ya que logró recuperarse apenas a tiempo para evitar el palo que le habría aplastado la cabeza como una uva. Tuvo que parpadear mientras su cerebro procesa la información y lo que exactamente el hermano menor de Lime Miko le pedía a él y a su hermana. ¿Ella quiere unirse a nosotros en el juego? Llamó a Sugu mientras literalmente se deslizaba más allá de otro orco mientras le cortaba el brazo. Como aquí. Kirito solo podía estar de acuerdo con el tono incrédulo de su hermana, porque la chica más joven querría unirse. Cuando le pidió a Alice que dejara su cuerpo físico presente en su habitación para hablar con los hermanos Marilla, no tenía idea de que la pequeña niña de cabello blanco también podría mantener presente su cuerpo en el juego. Era de esperar que si realmente lo pensara, con su poder de procesamiento probablemente podría sostener a todo un ejército de sus clones, actuando de forma independiente si así lo deseaba. Todavía le extrañaba tenerla actuando como una mensajera proverbial entre ellos y el mundo real. Realmente debería encontrar una manera de evitar cualquier limitación que le impidiera mostrar plenamente sus capacidades. Uno más razón para que estudie magia. ¿Tiene una Amuspere?, preguntó. Ella también necesitaría una copia del juego para sí misma, y nos llevará algún tiempo enseñar adecuadamente cómo jugar. El tiempo que no tenemos en este momento, ya que necesitamos llegar a Alne lo antes posible. Mis agallas me dicen que hay algo realmente fuera de lugar en toda la situación aquí. Las cosas son demasiado convenientes para que Asuna sea vista aquí y todo sea propiedad de su padre. Hubo una pausa mientras la mente de Kirito corría sobre las posibilidades. Podía descartar a Iki SHZ de la lista de sospechosos, aquí ya que conoció al hombre personalmente y no una vez. La tristeza por la situación de su hija, la forma en que hablaba y como siempre estaba tratando de ocultar el dolor, todo eso era demasiado serio.
Kirito no sintió ninguna intención negativa del hombre, era un padre que estaba perdiendo lenta, pero seguramente a su hija y estaba haciendo todo lo posible para liberarla del nervejear. No fue la honestidad lo que hizo que el adolescente confiara en SHZ, ya que incluso las personas honestas pueden llevarte por el camino equivocado, fue la forma en que parecía volverse un poco más tenue cada vez que veía a Asuna aún no despierto como muchos otros. No había mucho que pudiera decir para probar su teoría, pero había algo molesto en la parte posterior de su cabeza que no podía simplemente descartar de plano. Ella acordó posponer su llegada y se asegurará de adquirir ambos en el menor tiempo posible. Alice finalmente dijo en su tono plano habitual, él podía decir que estaba un poco irritada por algo por la sensación de su presencia en su mente. Yuri-san actualmente está tratando de disuadir a Ikari-san, pero cualquier intento se encuentra con el rechazo de la noción y el uso de su posición como campeone para contrarrestar el argumento. ¿Y cómo lo usa exactamente? Kirito se sintió un poco surrealista aquí ya que alguien estaba usando su estatus recién adquirido para cualquier cosa. ¿Cree que me sentiría mal si no se uniera o algo así? Ella dice que como papá es un campeone y uno de sus pasatiempos es jugar este juego, entonces necesita unirse para comprender mejor al actual séptimo rey diablo. Otro brote de irritación. Actualmente me está usando como prueba del concepto mientras me abraza y dice que también quiere uno como yo, pero en tonos más brillantes y en un lindo vestido. Esta vez Kirito tropezó con sus propios pies y logró estrellarse espectacularmente de frente contra la estalagmita, ignoró la sensación de entumecimiento que se suponía que era un indicador de dolor y recuperó apresuradamente su equilibrio. Fue bueno que Suguno reaccionara tan fuertemente y lograra matar al monstruo que trató de golpear su cabeza por detrás antes de que terminara de dar cuerda para un swing. ¿Qué? Kirito no sabía si debería sentirse divertido o indignado aquí. Por un lado, la imagen era increíblemente divertida, ya que ya podía imaginar a la morena más pequeña abrazando a la Alicia en su pecho con la niña más pequeña, dando la respuesta igual a un pez muerto. Por otro lado, Ikari estaba manipulando a su hija, y eso debería ser algo por lo que racionalmente se molestaría de una manera muy lógica y bien argumentada. Dos pensamientos contradictorios chocaron en su cabeza y decidió ponerle una tapa hasta que salieran del corredor Legrue y no necesitaría luchar por sus vidas. Por el rabillo del ojo, podía ver a Sugu tratando de ocultar su propia sonrisa. ¿Por qué era esto incluso una cosa para él de todos modos? Se suponía que había un límite en lo extraño que podían ponerse las cosas antes de que la realidad se reafirmara y recordara a todos que esto no era una especie de anime. Se salvó de pensar más en ello, ya que el siguiente giro que dieron mostró la luz que venía del final del túnel, no brillante como la del día, sino lejos de la oscuridad de la mazmorra. ¡Oh, lo logramos! Llegó la voz de su hermana. Y en tiempo récord también. Kirito mentalmente hizo algunos cálculos mientras recuperaba el ritmo y comenzó a cortar monstruos uno tras otro nuevamente. Si bien lo estaban haciendo bastante bien y su velocidad superaba con creces cualquier cosa que cualquier jugador normal pudiera mostrar, todo seguía siendo notablemente corto. Tal vez esto era algo parecido a Pseudo Dungeon que no servía más que un camino a la ciudad y sobre todo había demasiado eliminar a los débiles. Era consciente de que no había niveles en este juego y, por lo tanto, todo dependía del equipo y las habilidades y no le faltaba el primer departamento en este momento. Kirito sospechaba que la única razón por la que su endeble hoja estaba cortando también a los monstruos era porque su espada de una mano se molía al máximo. Si bien su arma principal era buena, ya que cayó del monstruo en esta misma mazmorra, todavía estaba sorprendido de que la espada que ganó como nuevo jugador todavía se mantuviera contra las locales. Entonces vamos a empujarlo, dijo y corrió hacia adelante. No creo que ganemos nada de ellos de todos modos. Sugu siguió su ejemplo mientras se dirigían hacia la salida, los monstruos todavía fueron asesinados al pasar, pero no disminuyeron la velocidad para hacerlo. Agravando era lo suficientemente malo por sí solo y realmente no estaba seguro de si algo saldrá de la carpintería debido a algún tipo de guión desencadenado por sus acciones de todos modos. Era mejor prevenir que lamentar aquí, ya que su muerte los haría retroceder un poco y eso era algo que en realidad no podía permitir en este momento.
Yui vitoreó desde su posición. Kirito sintió una extraña ola de familiaridad que lo cubría a medida que se acercaban a la salida, ya podía ver el cielo nocturno y la vasta tierra que los esperaba. Esto fue algo que una vez vio, muchas veces y en un entorno similar, ya que con cada paso que daba estaba más cerca de su objetivo. Pero en este momento no estaba solo, y en este momento estaba luchando por el bien de aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Su conocimiento limitado no importaba, ya que podía sentir la presencia de Asuna brillando intensamente en su mente. Monster murió cuando los pasó y solo por un momento simplemente se soltó y se empujó más allá de su actuación actual, era algo que no hacía antes y quería saber qué sucederá. Solo por un momento, sintió una resistencia empujando contra él antes de que desapareciera y disparó hacia adelante con el mundo a su alrededor parado. Todavía podía decir que Sugu lo seguía y eso estaba bien, sabía que ella podría seguirle el ritmo aquí e incluso más adelante. No había visión de túnel como Kirito esperaba, su percepción también se aceleró para que coincidiera con su velocidad. Y ya podía decir cómo podría hacerlo conscientemente si lo necesitaría más adelante. Como nada más que un borrón, sintió una ráfaga de aire y una sensación bastante realista de su desplazamiento cuando irrumpió en la cueva y se empujó desde el borde del acantilado en el que se encontraba la salida. Él y Sugu volaban, sin necesidad de alas ni de ningún apoyo ya que la inercia de su carga los llevaba hacia adelante. Tal vez fue su imaginación, no iba a descartarlo exactamente, pero solo por un momento, pudo sentir como si el vínculo entre él y su hermana se volviera un poco más fuerte. Kirito no estaba seguro de lo que significaba cuando sintió que su presencia aumentaba mientras la miraba por encima del hombro, sus ojos negros se encontraban con su verde vibrante mientras sonreía. Si bien la situación en la que se encontraban no era realmente buena, ya que su objetivo y las razones para estar aquí le dejaron un sabor amargo en la boca, seguro que nunca se quejaría del tiempo que pasó con Sugu. La culpa que sintió durante tanto tiempo ahora casi había desaparecido. Bueno, seguro que no puede superar la vista, ¿eh? Preguntó con una pequeña sonrisa. Sugu parpadeó y luego sacudió la cabeza y le devolvió la sonrisa. Sí. Sintió otro pico en su presencia a medida que crecía ligeramente en intensidad. Es la primera vez que paso por aquí, ya que nunca antes me había aventurado tan lejos de los territorios normales. Entonces ambos estamos viendo esto por primera vez. Sintió que la gravedad finalmente comenzaba a pasar factura a sus formas y desplegó sus alas. Con una pequeña ráfaga, recuperó toda la velocidad que había perdido y disparó hacia adelante mientras su mirada se fijaba en lo que solo podía ser la imponente forma blanca de Yggdrasil. Incluso por la noche, el poderoso árbol del mundo era impresionante, ya que simplemente sostenía algo de otro mundo en su misma presencia, mientras seguía siendo real que nunca podrías cuestionar el hecho de que podías tocarlo. Deja-u. ¿Qué quieres decir, Oni-chan? Sugu preguntó mientras lo alcanzaba. Bueno, esto solo me recordó a Aincrad de cierta manera. Admitió. Cuando estábamos atrapados allí, no importa lo malo que fuera y lo mucho que la mayoría de nosotros lo odiáramos, había algunos que estaban de acuerdo en una cosa. Kayaba era un genio y un monstruo, atrapó a 10.000 personas en su propia creación y las dejó a su suerte mientras fingía ser uno de nosotros. Pero incluso con lo mucho que las tierras estaban manchadas de sangre y cuantos murieron, Aincrad seguía siendo hermoso e inspirado asombro en aquellos que estaban allí por primera vez. Ah, ya veo. Había un tono de preocupación en su voz, ya que podía decir que su mirada estaba firmemente fijada en él. Oni-chan. Y la parte más extraña, Kirito continuó. Que lo culpamos, odiamos nuestra situación y luchamos por salir y regresar al mundo real por el bien de lo que dejamos atrás debido a todo el desastre. Pero casi nadie odiaba realmente a Aincrad, nadie expresaba abiertamente su odio directo hacia el lugar, ya que había algo en él que simplemente lo hacía casi imposible de disgustar. Tal vez fue el efecto de la autoridad de Mordred, quién sabe. Nunca lo odié, sentí miedo y desesperación, rabia y odio, tristeza y culpa, y ni una sola vez se dirigió hacia el lugar donde vivimos durante estos 2 años. Irónico, ¿no? ¿Por qué? Preguntó Sugu.
Todos ustedes sufrieron allí y muchos murieron, casi mueres allí y nos habrías dejado, yo si no fuera por esta mierda estúpida, con ti convirtiéndote en un campeone. Porque, como en esta situación, ni siquiera la mancha de las razones por las que estamos aquí en este momento, no puedo decir que esta vista no sea hermosa. Dijo con una sonrisa triste. Asuna también lo pensó, después de todo lo que pasamos, había algo increíble que simplemente no podemos ignorar sin importar qué. Hubo una pausa y se sintió una pequeña chispa de la presencia de Sugu, pero no había miedo ni tristeza que Kirito esperaba. Una cosa que encendió aún más brillante fue el amor y la determinación, las dos emociones inundando el vínculo mientras sentía que ella agarraba su mano izquierda con la suya. Volviste. Había algo en su voz que él no podía poner el dedo, algo familiar. Y no te vas de nuevo. Ah, eso es lo que era. Kirito sintió una punzada de tristeza de la memoria que llegó a la vanguardia de su mente, pero duró solo un momento antes de que el calor de Sugu lo extendiera por completo. Después de todo, tenía una tendencia a regresar, incluso cuando desde su propio punto de vista no valía la pena. No lo soy. Él estuvo de acuerdo y juramento de caballería tarareó de acuerdo. Hay tantos malos recuerdos que Aincrad grabó para siempre en nuestras mentes, incluso ahora todavía veo algunos de ellos en mis sueños. La muerte y la desesperación, la apatía y la rabia, la tristeza y el odio, todos estos recuerdos son lo que no permite que algunos de nosotros nos recuperemos sin importar cuánto lo intentemos y probablemente nunca lo haremos por completo. Simplemente dejamos tanto en Aincrad, desprendiéndonos de pedazos de nosotros mismos por el bien de dar cada paso adelante y luchar por cada centímetro con sudor, sangre y lágrimas. Y, sin embargo, había recuerdos que apreciaría por el resto de mi vida, los que me mantuvieron en marcha durante tanto tiempo y me recordaron que todavía había esa pequeña luz tibia al final. Cada día luchamos no solo por sobrevivir y seguir adelante, sino por poder hacer nuevos recuerdos, mejores, sintió Alice enterrando su rostro en la parte posterior de su cuello y a Sugu sosteniendo su mano un poco más fuerte. Es por eso que estoy aquí en este momento, para luchar por el derecho a hacer esos mejores recuerdos, y así Asuna podría hacerlos con nosotros. Igual, 0, 0, igual. Bueno, Kirito dijo mientras miraba el paisaje cubierto de nieve. Esto podría haberle pasado a cualquiera. Sugu le dio una mirada en blanco. Alice le dio una mirada en blanco. Yui le dio una mirada en blanco. Hubo un momento de silencio antes de que su hermana lo rompiera con su voz con un tono muy plano. Solo tenías que intentar matar a ese monstruo que fingía ser una aldea, ¿no? Dijo mientras ella y sus dos sobrinas mantenían sus miradas fijas en la adolescente. ¿Cómo se te ocurrió esta idea en primer lugar? Kirito se rascó la parte posterior de la cabeza con una mirada tímida. Ah, ya ves, tosió un poco y se estremeció por el frío muy realista que provenía del viento frío que soplaba a través del Jotunheim. Pensé que era una trampa para nosotros y decidí simplemente activarlo y luego evitarlo para que se hubiera descargado en la nada. Nunca sospeché que resultaría ser un verdadero Mimic Monster. ¿Cómo se suponía que iba a saber que era tan enorme y que en realidad era capaz de tragarnos enteros? Otro momento de silencio. Por la forma en que Alice-chan y Yui-chan te llamaban para que te detuvieras. Sugu dijo con los ojos entrecerrados ligeramente. Por el hecho de que no era una ilusión y que realmente podías tocar los edificios. De la falta de NPC presente en él. Bueno, al menos logramos matarlo, ¿verdad? Kirito sintió otro escalofrío y esta vez no por la baja temperatura, sino por el estrechamiento de los ojos de Sugu. Y también saqué este abrigo. Mientras la maldita cosa estaba tratando de comerlos, usó sus dos cuchillas para literalmente rasgar su tracto digestivo interno con su hermana haciendo lo mismo. Por lo que podía entender, este monstruo se alimentaba principalmente de los jugadores que venían a la aldea falsa para descansar y relajarse. Como no había un estómago real dentro de él y se les dejó salir libremente después de su muerte, solo podía asumir que también era una forma muy desagradable de obligar a algunos de los jugadores a explorar todo el lugar aquí.
Sin estómago, no había peligro de que se mantuvieran allí por mucho tiempo y estaba allí principalmente para lanzar jugadores a Jotunheim por el bien de ello. El abrigo de cuero negro grueso que obtuvo del monstruo en realidad era un muy buen botín porque le otorgaba inmunidad a las bajas temperaturas y aumentaba su resistencia a la magia de hielo. También le dio algunas bonificaciones ingeniosas a sus defensas generales contra el daño que se haría cargo del equipo básico que tenía en este momento. Coat of Northern Winds le serviría bien para su tiempo aquí, fue increíble que se ajustara a su estilo anterior de Aincrad también. También ganó algo de dinero y partes del monstruo, que probablemente serían buenos como materiales para cualquier sistema de elaboración que estuviera aquí. Vamos a hablar de eso después de que salgamos de eso. Sugu finalmente suspiró y cerró los ojos mientras pellizcaba el puente de su nariz. No hay tiempo para esto en este momento. Kirito sintió que le quitaban un peso cuando su hermana lo dejó libre, al menos por ahora. Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí?, preguntó. Alice todavía está siendo bloqueada por su contraparte local y Yui no tiene sus derechos de administrador y solo puede mantener una interacción mínima con el sistema. El proceso se está acelerando, dijo la niña de cabello blanco. La integración total es imposible en este momento. La asimilación del sistema local requiere más tiempo. Me alegra escuchar eso. Kirito parpadeó, no estaba seguro de qué estaba haciendo exactamente para al menos que estuviera progresando. ¿Obtuviste algo nuevo? Alice logró interceptar los datos del sistema para esta mazmorra. Yui dijo mientras asomaba la cabeza desde debajo de la boina Alice. Ahora puede dirigirnos a todos a través de él mientras evita cualquier trampa o trampa justo hacia la salida. Y luego nos encontraremos con monstruos de clase de dios malvado que requerirían que todo un partido se derribara e incluso entonces habrá grandes pérdidas. Dijo Sugu con un suspiro derrotado. Por lo que recuerdo, debería haber menos de 10 veces en total que un grupo capaz de derribar a uno haya venido aquí y eso no es porque sea una mazmorra bastante nueva. Y eso significaría que incluso correr más allá de ellos sería casi imposible. Kirito dijo mientras trataba de descubrir el método para avanzar más hacia su objetivo. ¿Cómo operan realmente? Si podemos descubrir su patrón, entonces existe la posibilidad de que podamos superarlos simplemente prediciendo sus movimientos y evitándolos. No estoy realmente seguro de cómo hacer que funcione, mientras que estoy de acuerdo en que es posible que haya una posibilidad de que simplemente seamos enjambres. Kirito asintió ausente mientras miraba a su alrededor. La nieve y el hielo estaban presentes en casi todas partes, excepto en algunas partes pequeñas. Sugu se acercó a él y lo miró a los ojos. Había un pequeño ceño fruncido en su rostro mientras parecía estar buscando algo. Only-chan, ¿por qué lo hiciste? ¿Eh? Kirito parpadeó sin entender la pregunta. Tenemos tiempo y la única pequeña ventana de posibilidad para salir de aquí para nosotros es encontrar una de las partes que actualmente están cazando aquí, dijo su hermana mientras hacía un gesto hacia la espaciosa tierra que los rodeaba. Así que solo quería preguntarte, ¿por qué aceptaste el hecho de que Asuna-san está aquí? Podrías haber ido a la policía, o a ese tipo espeluznante que te acechaba sobre tu tiempo en Aincrad, o incluso a su padre, ya que es dueño de la compañía que alberga este lugar. ¿Por qué no lo hiciste? Kirito parpadeó una vez más y luego suspiró. Sugu solo tuvo que elegir esta hora exacta para tal pregunta. No es como si fuera mantenerlo en secreto para ella, después de sentir lo que es tener juramento de caballería conectándolo con otra persona, simplemente no podía engañar a alguien que sabía que se preocupaba por él tan profundamente. Culpa y vergüenza. Finalmente dijo. Me siento culpable de que después de todo lo que hice no fue suficiente, siento vergüenza de que después de hacer una promesa, de conocerla en el otro lado no lo hice. No sabía qué hacer hasta que surgió todo el asunto de ser una campeone, sin la autoridad que me permite sentirla, probablemente habría sido un desastre. Ahora puedo luchar y la recuperaré. Luego obtuvo una expresión ligeramente tímida que reemplazó a una triste. Y no creo que ninguna evidencia que tuviera a mano pudiera probar nada a nadie, son solo algunas fotos tomadas en el juego, y mis conjeturas mezcladas con la sensación que tengo en mis entrañas. No hay forma de que nadie me tome en serio con lo que tengo a mano.
Sugu todavía lo miró durante varios momentos antes de asentir, como si llegara a algún tipo de conclusión. Luego, de repente, ella lo envolvió en un abrazo y enterró su rostro en el cuello de piel de su nuevo abrigo. Creo que, ella comenzó pero fue interrumpida. ¡Cuidado! Llegó la voz de Yui. Kirito reaccionó instantáneamente cuando agarró a Sugu con una mano y la otra extendió la mano y se envolvió fuertemente alrededor de la cintura de Alice antes de saltar hacia atrás lo más rápido que pudo. No hubo pausa, ya que de repente el suelo cubierto de nieve, donde no estaban hace un momento, simplemente explotó por el impacto de algo realmente grande. El aire a su alrededor tembló cuando su mirada se desplazó hacia su atacante, el enorme sable sostenido por una mano gigante con piel amarillenta conectada a una forma de monstruosidad de 4 brazos. Tenía una forma vagamente humana, pero tenía 3 caras alineadas verticalmente y cada una de las caras angulares daba la impresión de un dios pagano. No estaba seguro de si era solo él, pero los 6 ojos rojos brillantes lo hicieron sentir como si lo estuvieran dimensionando por alguna razón. ¿Qué demonios? Kirito dejó que Sugu recuperara su equilibrio y decepcionó a Alice mientras todos miraban al Dark Hotnar Warrior. ¿Cómo se las arregló para colarse sobre nosotros así? El monstruo lanzó un rugido retumbante de sus 3 meses y dio un paso hacia ellos, levantando fácilmente sus 4 armas en preparación para un ataque. Con ellos siendo casi tan altos como su rodilla, estas cuchillas eran lo suficientemente grandes como para simplemente aplastarlas sin necesidad de aplicar fuerza, por lo que Kirito realmente no quería saber cómo se sentiría ser golpeado con él. Desove selectivo. Alice respondió ya que ella era la única que logró mantener la calma en este momento. Debido a la baja cantidad de jugadores presentes en la mazmorra, el sistema cambió la escultura y ahora el monstruo engendraría si los jugadores permanecieran en un lugar durante demasiado tiempo. Oh, eso es solo un movimiento de polla, Kirito gimió interiormente mientras desenfundaba sus armas con Sugu haciendo lo mismo. Realmente no pensó que podrían matar esta cosa con solo ellos dos, incluso si encontraran algún tipo de hazaña por el bien de mantenerlo bajo. Con rugidos retumbantes provenientes de cada boca, el monstruo de clase dios malvado cargó hacia ellos y solo su velocidad superior dejó que los 2 hermanos esquivaran las 2 cuchillas con las que intentó destruirlos. ¿Y cómo matarlo? Preguntó cuando aterrizaron, Alice con Yui todavía en su cabeza, aterrizando no muy lejos por su cuenta. Si no podemos huir, no nos desconectaremos de la persecución. Alice les informó. Persistencia preprogramada debido a la falta de objetivos alternativos cercanos. Oh, vamos. Eso es descaradamente injusto. Kirito maldijo interiormente mientras él y Sugu esquivaban una vez más un golpe estremecedor de una de las cuchillas crudas que el monstruo estaba balanceando sin esfuerzo. Cada arma parecía varias veces más grande que una persona y probablemente pesaba varias toneladas y, sin embargo, había poco o ningún retraso en los movimientos de su portador. ¿Y cómo vencerlo? Gritó mientras saltaba a un lado una vez más, lo único que lo salvaba en este momento era su velocidad superior. No creo que tenga ninguna debilidad que podamos explotar fácilmente. Hubo una pausa y pudo darse cuenta de que Alice y Yui se estaban comunicando entre sí a través de sus conexiones, era algo extraño que no estuviera seguro de que la autoridad pudiera suministrarles. Tal vez fue porque Juramento de Caballería se adaptó y desarrolló después de convertir a Alice, de las 3 autoridades que tenía, se sentía la más firme y sólida, por la falta de mejores términos. Only-chan. Sugu gritó. Kirito retrocedió cuando la cuchilla gigante impactó el suelo justo frente a él, pero esta vez no se molestó en esquivar y disparó hacia adelante sin dudarlo. No había miedo persistente en su corazón mientras se empujaba más que antes y difuminaba el lado romo de la cuchilla y el brazo musculoso del monstruo. Era demasiado lento y no pasaba el tiempo suficiente para que se desarrollara contra cualquier cosa que pudieran lanzarle, sus cuchillas se movían con la velocidad que las hacía casi invisibles a simple vista. Dark Hotnar Warrior rugió de dolor y se tambaleó hacia atrás. En retrospectiva, saltar de sus bíceps y empalar su par de ojos inferiores no fue la idea más brillante.
Podía ver cómo la barra de hit points bajaba lentamente tan ligeramente, pero eso no era nada de lo que burlarse, incluso si lo que hacía en este momento era básicamente la definición del libro de un movimiento suicida. Había una razón por la que nadie trató de hacer que el monstruo tuviera un efecto de estado de ceguera, ya que había una gran posibilidad de perder una extremidad o dos mientras lo intentaba. La mayoría de los jefes tenían suficiente velocidad y eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta cuando alguien iba por los ojos. Los monstruos normales simplemente morían demasiado rápido para que se necesitara tal truco. Este no era un caso normal aquí, el gran tamaño del monstruo y la nueva velocidad de Kirito simplemente no encajaban bien y lo dejaban superando fácilmente a la cosa gigante con cada paso. Kirito saltó hacia atrás mientras usaba la parte inferior de la cara para obtener una base adecuada para ello. Con una voltereta navegó fácilmente sobre el giro torpemente dirigido del arma masiva y aterrizó en el suelo cubierto de nieve. Sintió un pequeño pico de preocupación en su gu, pero fue fácilmente eclipsado por su determinación cuando la vio difuminarse más allá de las piernas del monstruo dejando varios cortes detrás. Las heridas eran casi ridículas en comparación con el gran tamaño del dios malvado, pero aún así reaccionó con rabia debajo y se volvió hacia donde su hermana se deslizó hasta detenerse. Ekafleit Harir Heir Muspille. Llegó una voz. De repente, una amplia lanza de llamas impactó directamente en la cara del monstruo, haciendo que diera un paso en falso y perdiera el equilibrio por un momento. Al momento siguiente otro ataque impactó en su pecho y un segundo después otro justo en su frente y la bestia se vio obligada a detenerse. «Vete, Alice Neve». Llegó la voz de Yui. Kirito miró hacia la dirección desde la que vino el ataque y vio a la chica de cabello blanco parada allí con la mano derecha extendida. Lentamente se lo llevó a la cara y lo miró, como si lo viera por primera vez. Sistema de comando secundario asimilado. Ella dijo y luego miró el gigante recuperado. Iniciando protocolos de combate con patrón de batalla ajustado. ¿Qué? Kirito parpadeó y luego vio a Alice una vez más, extendiendo su mano hacia el monstruo. De repente, brillantes líneas doradas de letras desconocidas surgieron a su alrededor y se difuminaron en varios círculos, cuando su boca comenzó a moverse a una velocidad inhumana. La magia, como Sugul explicó, se usó con la pose adecuada y la invocación de palabras de poder y cuando su mente finalmente se puso al día con lo que estaba sucediendo, una sonrisa casi salvaje se extendió por su rostro. De repente, Buff después de que Buff comenzó a aparecer cerca de su hit point bar, notó que lo mismo sucedía con su gu, y esto ni siquiera estaba cerca de lo que estaba sucediendo en este momento. Lanza de hielo, bolas de llamas rugientes, aspas de viento, Alice estaba de pie mientras estaba rodeada por varias líneas doradas brillantes borrosas, y arrojando un camión entero de magia hacia el monstruo. No hubo pausa, ni desaceleración real, y especialmente no hubo un final visible para el bombardeo mortal de 4 elementos, que tenían alguna posible aplicación de combate en este momento. Si bien carecía de la capacidad de luchar debido a que todavía no estaba completamente cargada en el sistema local, y aún estaba parcialmente restringida por su contraparte local, obviamente obtuvo al menos algo de acceso a los controles locales. El único problema era que los hechizos no tenían suficiente patada en ellos para empujar al guerrero Jotnar oscuro hacia atrás, por lo que solo lo dejó a él y a su gu para asegurarse de que ni siquiera se acercara a Alice. Agarrando sus armas con más fuerza, Kirito cargó hacia adelante, solo había una pequeña abertura disponible para él y no se la iba a perder. Como si en cámara lenta viera al monstruo balanceando una de sus cuchillas hacia Alice, sus pies se movieron más rápido mientras saltaba y giraba sus cuchillas en agarres inversos. 2 cuchillas atravesaron su piel de color amarillo oscuro hasta su muñeca. La resistencia hizo gruñir a Kirito, pero empujó hacia adelante mientras los buffs le dejaban vencer la dureza innata de la piel del dios malvado. Corriendo hacia adelante y subiendo su brazo, dejando rastros gemelos carmesí de polígonos abiertos que demostraban la vida, Kirito disparó hacia su hombro. La bestia soltó un rugido retumbante cuando el arma perdió a Alice por 1 metro entero y eso ni siquiera la hizo temblar, los hechizos seguían rugiendo a la vida uno tras otro.
Kirito puede ver por el rabillo del ojo como los puntos de golpe del dios malvado se estaban drenando lentamente, el 3% ya se había ido en lo más mínimo si lo veía bien. Al alcanzar el hombro se levantó y saltó arrancando ambas cuchillas y girando las cuchillas de nuevo en un agarre adecuado. Cuando el monstruo comenzó a girar hacia él, el ángulo para el ataque fue perfecto. 2 cuchillas y 2 ojos, el objetivo no era un problema, ya que para Kirito el monstruo podría haber estado parado esperando el ataque por todo lo bueno que hizo para su protección. Con salpicaduras de polígonos imitando sangre, hundió las cuchillas profundamente en las cuencas de los ojos del Dark Hotnar Warrior. Apretando los dientes, Kirito empujó las armas aún más mientras intentaba no caer. Como era de esperar, la bestia rugió una vez más mientras trataba de sacudirlo. Girando mientras soltaba la primera cuchilla, giró mientras aún sostenía el mango de la segunda y usó la primera cuchilla como soporte para aterrizar en su lado plano. Agachado. Más rápido de lo que su oponente podía reaccionar, tiró de la cuchilla a la que todavía se aferraba y usó su otra mano en lugar de la segunda para agarrarse a la cara de la bestia. De repente, una ola de chispas cubrió el cuerpo de la mafia y sus movimientos se detuvieron. Tundero papá, solo durará varios segundos contra este. Escuchó la voz de Yui. Golpea. Sonriendo ante la oportunidad, dio el golpe en uno de los últimos ojos que le quedaban a su oponente. Usando el nuevo punto de palanca, deja que sus pies se deslicen desde su apoyo y se extiende hacia su arma izquierda, su mano derecha libre se envuelve alrededor de su mango y lo saca. El monstruo todavía está inmóvil pero no en silencio mientras ruge con furia impotente, con el último golpe que gira y da el último golpe finalmente cegando al dios malvado. Agachado contra la cara del monstruo, Kirito se lanza hacia atrás y se da la vuelta en el aire y aterriza a varios metros de distancia cuando la parálisis finalmente se desvaneció. Kirito se desliza sobre la nieve desde su aterrizaje, pero casi instantáneamente recupera su equilibrio, enderezándose desde su posición agachada. Ve que el guerrero Hotnar oscuro casi se volvió loco. El monstruo estaba balanceando sus armas salvajemente y tratando de golpear a Alice, que estaba rodeada por lo que recordaba que se llamaba escudo de mariposa, o atrapar a su buque se estaba difuminando alrededor de sus piernas. Podía ver su símbolo de ceguera debajo de su barra de puntos de golpe. Esta batalla se volvió mucho más fácil simplemente porque había muchas menos posibilidades de que realmente los dañara. Empujando su cuerpo hacia adelante una vez más, también se desdibujó hacia adelante, más rápido que antes, ya que sus cuchillas apuntan hacia el brazo gigante entrante, listo para entregar tanto daño como se requeriría para derribarlo. Mientras sucedía, no pudo evitar perderse como juramento de caballería, palpitaba dentro de él con algo que solo podía interpretar como alegría. Igual, 0, 0, igual. /N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.